En este capítulo hablamos sobre las experiencias positivas que tuvimos en nuestra educación artística. Sí, les vamos a mencionar ahí alguna lista, varios puntos de una lista ahora de las partes buenas de la educación. Para que digan, ¿por qué estudiaron eso? ¿Por qué se quedaron ahí tanto tiempo? Sí. Pues por esto. Y además de nuestra experiencia como maestras, que también compartimos un poquito algunas ideas y cosas que nos han pasado. Como maestras y como alumnas también. Sí, porque ya estuvimos en las dos partes. Y algunas sugerencias también como sobre el autoconocimiento y la impartición de conocimiento. También hay unas reglas que hizo una hermana monja. No se lo imaginaban, pero es muy interesante. Unas reglas para alumnos y maestros. Bueno, ella y John Cage. Y también hablamos un poquito sobre la gratitud, que es muy importante para que es hermosa. Reconocer qué cosas nos han dado los otros. Ay, bueno, se nos olvidó mencionar nuestras redes, entonces se las dejamos aquí. Estamos como Creatribu_podcast. En ahí, Instagram. Ajá, en Instagram. Ahí estará un meme que Angélica menciona. Bueno, tal vez vos ya llegamos a Siempre habrá memes, eso es primordial aquí. Se los prometemos. Y a mí me pueden encontrar como a todas horas Ana, igualmente en Instagram. A mí en Instagram me encuentran como Angie Soavicrema. Con B de bueno. Con B de bueno. Y bueno, nos vemos entonces al final del capítulo. Los dejamos con este capítulo, tribu, disfrútenlo. Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas, compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria. Arte, entretenimiento, ocio, cultura. Todo eso que nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? O decimos, yo lo podría hacer mejor. Bienvenidos a la Creatribu. Diálogos creativos. Hola, bienvenidos a otra edición más de este podcast, como a la segunda parte, de hecho, de Educación Artística. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, ¿y tú, Angie? Bien, también. Ñiñi. Angie Miño. Ahorita que dijiste que somos la parte 2, no me acordaba que lo habíamos mochado así como a medias para que sucediera esta segunda continuidad. Es que se puso bueno el chisme de la queja de los malos maestros. Bueno, de los maestros malos que hemos tenido en nuestra experiencia personal. Sí, de nuestras experiencias desagradables como estudiantes de artes en el pasado. Pero no todo es malo, señores. Hoy venimos a hablarles de nuestras buenas experiencias. Buenas experiencias, sí. Sí, porque seguramente en el primer capítulo hubieran dicho, entonces, ¿por qué se quedaron ahí? Pues es por este capítulo. Segunda parte, bienvenidos todos, bienvenides. Pues, había mencionado en el capítulo anterior. Recapitulando, que hay una parte de la Constitución, de la Declaración Universal, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, no, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el objetivo de la educación era el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Entonces, pues así como que una enseñanza ideal sería que se guíe, o sea, conducir al alumno y hacer salir lo que ya tiene dentro. Dice, bueno, no literalmente. o sea, su potencial, pues, ¿no? Explotarle el potencial. Sí, lo que tiene dentro. Su desayuno. Perdón. Dice Noam Chomsky, que es creo que era un filósofo. Todavía está vivo. Sí. Perdón, sí. Bueno, creo, porque luego con esta situación Esperemos que siga vivo. No nos hemos actualizado en esa noticia. Sí, porque según yo sigue vivo, pero si no, pues ahorita déjame lo googleo. Bueno, él decía que enseñar no debe parecerse a llenar una botella con agua, sino ayudar a crecer a una plantita a su manera. O sea, pues no le puedes decir a una planta que sea como otra planta,
Y tampoco le puedes zambutir el agua y esperar que eso la ayude, ¿no? Zambutir. Sí, no es a la fuerza, exactamente. Y tampoco es un vacío, o sea, como dicen que eso del alumno, que es alguien que la palabra viene de que no tiene luz. No sé en qué idioma sea, la verdad. Sí, como la base lingüística o Ajá. Etimológica, no Ándale. sé cómo se es alumni, Ajá. que significa que no tiene luz, que carece de luz o está en la oscuridad. Y pues eso quiere decir que el maestro llega a iluminarlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, pues yo creo que todos somos seres de luz. Y los maestros más bien serían guías, no van a llegar a iluminarte porque pues a mí en lo personal no me gusta pensar que el profe es como el que tiene ya la verdad absoluta, ¿no? Y que absolutamente todo lo que te digan ya les debes creer. Como lo que comentábamos fuera de la grabación, que cuando a veces escuchamos fuentes de ciertas personas, de ciertos podcasts, pues ya, ¿no? Ya lo crees como la verdad absoluta. Y pues no, hay que cuestionarse, más bien es como pareciera que una de las labores como del maestro es enseñarnos a ser como sujetos críticos de nuestro propio conocimiento y al mismo tiempo responsabilizarnos de la adquisición de este conocimiento, ¿no? O sea, que sí poner ahí como las pautas y las guías y las direcciones, pero ya cada quien decidir si adquirirá este conocimiento o lo va a dejar pasar, ¿no? Ajá, sí. Sí, también hay mucha responsabilidad en los alumnos, obviamente, o sea, porque antes era como... bueno, de repente hay como este extremo en el que creen que los profesores tienen toda la responsabilidad, ¿no? De que a fuerzas los estudiantes tienen que salir bien de la tutela de estos profesores. Y pues también es mucha responsabilidad del alumno o alumni. Digamos del estudiante. Y bueno, como corte comercial, Noam Chomsky sigue vivo. Ah, muy bien. Y además es un lingüista, ¿no? O sea, lingüista, perdón, sí. Sí, me había olvidado. Estadounidense. Y además muy interesante en sus teorías y sus tratados, por si por ahí tienen la curiosidad de revisarlo. Nada más quería hacer esta acotación, gracias. Y hay otro personaje que es el Dr. Daniel Siegel, que es el del Mindsight Institute. Dice que no solo existen 3 elementos en la educación tradicional, que sería la lectura, escritura y aritmética. También habría que sumar la resiliencia, reflexión y relaciones sociales. Okay. Chistosamente... También en las fuentes en las que he estado como buscando, hay muchos videos de YouTube, los que dicen que el arte también hace como mucho énfasis en que trabajas también tu reflexión y tus relaciones sociales. Entonces, como va como muy de la mano con la educación, pues, e incluso porque hay maneras de educar, no me gusta esa palabra, pero de transmitir conocimientos que son muy artísticas, que pueden ser muy artísticas. O sea, que ese es el canal a enseñar las cosas. Y justo ahorita que dices esto de que también tiene que ver con nuestra socialización, podríamos decir que uno no en la escuela solo aprende del maestro, sino que aprendes además de tus compañeros, de la gente que te rodea, de hablar de cosas que te generan como cierta curiosidad. Y no había pensado eso ahorita que lo dijiste. Como que pensé en las desventajas de las clases de Zoom que tuvimos ahora con la pandemia, ¿no? Que todavía hay muchos que están tomando clases así. Y justo veía así como una queja de una niña en Twitter que decía que había entrado a la pandemia con 17 años y ahora ya estaba por cumplir 19. Y yo pensaba como de, no manches, esa fue como mi época más divertida en la escuela. Porque fue cuando, pues socialmente como que aprendes muchas cosas de tu medio, ¿no? O sea, como que experimentas a través de los límites y te haces como un montón de tonterías porque eres adolescente. Pero exploras como quién eres tú y la capacidad que tienes como de expandirte hacia otras personas y como, no sé, muchas cosas, ¿no? Sí, tienes un crecimiento también emocional, ¿no? Porque a veces, pues suena raro, pues, pero a veces tendemos como a comportarnos de otra edad cuando estamos nosotros solos o solas, y entonces el hecho de ver a más gente de tu generación sí te da como ese crecimiento, ¿no? De
de ver que otras personas están experimentando más cosas, están explorando más, y así como que eso también te lleva a ti a ir creciendo personalmente. Uh-huh. Y además las fiestas. Ah, obvio. Es parte de la exploración. Entonces, pues, la educación responsable, también, desde mi punto de vista, no soy yo ninguna experta, que cabe mencionar. Pues, sería como mantener, bueno, si es una institución, sería mantener a un profesorado motivado, porque, pues también, ¿no? Cuando les están ahí frenando los, ¿cómo se dice? Fondos, o no les dan material didáctico, no les pagan cosas con las cuales ellos pueden trabajar, ¿no? De lo mismo de material didáctico para sus alumnos, o etcétera. También, pues, como la parte de la responsabilidad de los profesores sería que hubiera clases dinámicas, que pues sí, como el hecho de el crujido. Mi día truena. No es mi espalda. Sí, cada vez que me acomodo, así que me queda así un crujidito, perdón si lo escucho. Es parte de lo orgánico del capítulo. Bueno, interrumpiéndote un poquito, sí. Aprovechando que mi silla fue la que hizo hizo la pausa. Yo no sé si en el 100% de los casos todas las clases debieran ser dinámicas, o sea, como en ese sentido de tener esa variación, pues, didáctica, digamos. Porque hay materias que no necesariamente entran solamente desde ese canal. O sea, más bien, la adquisición de conocimiento que tenemos cada uno funciona desde diferentes, pues, estímulos, digamos. Algunos que serán más fácil para ellos estar sentados y leyendo. Algunos que será más fácil tener actividades dinámicas que lo incluyan. Yo creo que más que fueran dinámicas sería más bien que tuviera una cierta flexibilidad en la manera de adquirir y tal vez acercar diferentes... pues sí, diferentes estímulos a través del material para que cada quien pudiera como, pues sí, como tomar lo que le funciona mejor, ¿no? Pero creo que en ese sentido también es que hay varias cosas en la precariedad de la enseñanza que creo que estamos pasando por alto. Como el sentido de que muchas veces los alumnos o los salones de clases superan la capacidad de una sola persona de llevar el control, ¿no? O sea, a veces tienes 40 alumnos, 50 alumnos. Sobre todo en las primarias. Ajá, en las primarias públicas. Y cuando son los alumnos más difíciles de controlar, ¿no? Así que están como en la mera edad de no puedo estar sentado tanto tiempo. Y cuando yo estaba en la secundaria, recuerdo que pensaba como que era una gran ventaja tener a tantos compañeros porque así como que medio te escapabas y pasabas medio desapercibido. Así la maestra no se acuerda de ti. No, punto que sí, pero había como ciertas cualidades que te brindaba estar así como en la masa de alumnos, ¿no? Sí. Que era no pasar al pizarrón como siempre, no tener que exponer siempre, cosas así. Pero ahora que lo pienso como desde el otro lado, desde dar clases, creo que debe ser súper agotador mentalmente como para... Digo, yo nunca he tenido grupos tan grandes de gente... Pero me he encontrado con que me agoto mentalmente mucho de estar hablando tanto. Sí, y me traumé. Y también todo el trabajo que te llevas a casa, ¿no? O sea, no nada más es como lo que tienes que trabajar en el aula, sino después revisar, hacer seguimientos, darle a los alumnos como la retroalimentación necesaria para que sigan avanzando. Y como dices, ya en el aula, pensar en que la gente no necesariamente trae todo el mismo nivel de energía, algunos son más inquietos, otros son más, tranquilos. Pero bueno, volviendo al tema inicial, también desde mi experiencia como alumna, yo recuerdo no siempre haberme sentido muy cómoda con las dinámicas que eran así como de, ahora vamos a actuar como no sé qué. Ah, ok. Ajá, y yo prefería muchísimo más las dinámicas en las que yo por mi cuenta me podía poner a explorar el tema y yo como leer mis cosas y hacer todo como... O sea, como que tenía una personalidad mucho más tímida en ese sentido, introvertida. Y para mí eran muy incómodas las dinámicas que requerían como que yo me pusiera frente a todos y tuviera que hacer algo. Entonces, creo que más bien tener suficiente sensibilidad y flexibilidad hacia, como dices, a censar quiénes son tus alumnos y qué necesidades están requiriendo de ti, ¿no? Como lo que yo creo que es muy inadecuado es aventarte toda una lectura larguísima así que nada más estás como leyendo de un libro o de unas diapositivas
y darte cuenta que toda tu audiencia está muy aburrida, muy en mucho tedio, y no hacer una pausa, a leer a la audiencia, ¿no? Ajá, sí. Sí, a eso iba, de hecho, con lo de clases dinámicas. O sea, no sé qué, no lo expliqué desde mi punto de vista, pero como que tú me interrumpiste. No, más bien tuviste como una idea de lo que yo dije como clases dinámicas. O sea, no es así como, ay, ahora todos nos vamos a poner en un círculo y cada quien va a decir, y el que te cache la pelota va a decir, o sea, pues no. Ya, perdón, fue mi inconsciente que saltó a defenderme. A decir, no le hagan esto a los niños, a la gente. Más bien, precisamente eso, que no sea como eso que dices, ¿no? Un profe que se ponga enfrente de ti a leerte 3 horas durante 3 horas seguidas, sino que, ok, a lo mejor ahorita leo un parrafito, a lo mejor ya te pongo también unas imágenes de ejemplo, a lo mejor ahorita hay que darnos un break porque esta clase es demasiado teórica y no hay como una manera también de darle pues otro giro, ¿no? A la clase. Entonces sálganse, cómprense unas galletitas, un tecito y luego ya vuelven. Porque yo así tuve una clase que la verdad es que ha sido mi mejor profe hasta ahora. Lo admiro mucho. Mi profesor Escoto del taller de música. Saludos. Sí, si algún día me llega a escuchar, saludos. Ese profe, de hecho, me acordé mucho de él ahora que estuve haciendo mi listado de las buenas, bueno, de ahora el punto de vista de las buenas técnicas de enseñanza para, así como en el pasado hicimos de las malas, ahora de las buenas me estuve acordando mucho de él, y él tenía así como estas dinámicas, ¿no? De que había a veces cuando exponías, había otras veces en que él preparaba la clase, él nos ponía películas, o sea, siempre también nos daba un receso así pequeño porque era, y ni siquiera era como tan larga la clase, creo que eran 2 horas, pero de todos modos era cansado porque era estar recibiendo mucha información así constante, ¿no? Era pura teoría, pues. Uh-huh. Entonces, bueno, a eso es como lo que yo iba con clases dinámicas, ¿no? Así como leer también a la audiencia. Que el dinamismo no necesariamente tiene que ser, párense todos a bailar. Ajá, exactamente, ¿no? Ahora le toca, pasen, ¿cómo va eso de la queremos que Ana nos baile la pelusa? Y fíjate que yo, así como haciendo una reflexión personal, fue muy tarde en mi vida en que me di cuenta que yo era una persona como dijiste ahorita, que no era tímido, era introvertida. Sí. Porque yo pensaba que no lo era porque veía cómo describían a los introvertidos y yo decía, no, es que yo sí hablo con la gente y yo a mí no me da miedo hablar con la gente. Ajá, pero emocionalmente sí sufría mucha ansiedad, así que en esos como dinámicas escolares, ¿no? Y tampoco nunca me costó trabajo exponer en clase, pero por ejemplo sí como eso de ser el centro de atención y que bailes la pelusa, así para mí era así el infierno en vida. Cuando te cantaban las mañanitas de tu cumpleaños. O así ser que mordía el pastel y después todo el mundo se diría que ya estás todo asqueroso, embarrado. No sé por qué hace eso la gente del pastelazo. Es horrible. No sé quién, qué sádico inventó ese ritual. Bueno, prosigue. Otro punto era la autonomía al alumno, como pues hacer partícipe al alumno, hacer más bien protagonista al alumno de su propio conocimiento. Uh-huh. Otro punto es pues no métodos repetitivos y pasivos, ¿no? O sea, como esto de lo que mencioné también en el capítulo pasado del profe que ponía así unas diapositivas a las 7 de la mañana en un salón todo oscuro y donde nada más te las leía con un tono de voz súper plano. A mí me pasaba eso, pero tenía una maestra que nos ponía películas así igual a las 7 de la mañana. También.
Y era así como la lucha para quedarte despierto. Sí, es que por más interesante que esté el tema, o sea, el hecho de que estás ahí toda desmañanada y en la oscuridad sentada, a veces con frío, ¿no? Y luego no has desayunado. Ajá, entonces no hay manera de que puedas luchar contra eso. Así como, ¿quién les dijo que eso es buena idea? Buen método, sí. Igual lo que me decían después ya como los secretos de los maestros. Es que muchas veces se hace eso cuando no preparas una clase y es así como de, sí, bueno, el pues, buen escape, ¿no? Ajá, la peli, chingues madre, ¿no? Pero yo creo que pues a lo mejor es algo que te pasa 1 o 2 veces en todo un semestre, pero ya hay quienes se ensañan. Pero hay profes que neta, sí, eso es como ya la planeación de su clase. Es como, este día les voy a poner esta película, ya planeado. Entonces, pues hay que pasar a la lista de ejemplos de docencia. La lista de ejemplos. A ver, cuéntanos, Angie. El primer punto es... No, ¿verdad? El primer punto. Enseñar con gusto por el tema, o sea, como desde el amor por el conocimiento. Perdón, ¿pero el amor viene del maestro o viene del alumno? No, del maestro. Ah, ok. Sí, o sea, que sea un tema que digas, este tema a mí me apasiona y yo quiero compartirlo con ustedes por el gusto de compartirlo con ustedes, así. No como no como este punto de la anterior lista que habíamos dicho que los profes de repente algunos pues suelen ser celosos de sus conocimientos. Ah, ya. Uh-huh. Y entonces, pues así como que te dan ahí una probadita y dicen, pero hasta ahí porque yo me esforcé por generar este conocimiento. Es como investiguen. Y entonces que a ti te cueste igual, ¿no? Ajá. Es que sí entiendo, pero lo que me hace pensar esto, o sea, sí estoy de acuerdo en que los maestros apasionados son los mejores maestros, ¿no? Uh-huh. Y son los que más rápidamente creo que nos relacionamos como empáticamente con ellos. Uh-huh. O sea, hay una espejeo y que dices, ay, yo quiero saber más de este señor. O señora, o señori. Pero hay materias, o creo que hay temas, bueno, yo me he enfrentado que son temas que tal vez no son tan interesantes en el sentido de que a mí no me encanta esto, pero de todos modos viene en el programa, ¿no? Entonces sí, lo tenemos que revisar. Y tal vez sí buscar también la manera en que, tal vez no así como de que me encante y enseñarlo y compartirlo con ese gusto, pero sí buscar maneras en las que podamos a lo mejor tener una dinámica en conjunto en la que los temas tediosos se nos pasen más fácil, ¿no? O resolver dudas o buscar que lo que tú ya sabes de antemano que es aburrido, no decir esto es muy aburrido, entonces aguántense, ¿no? Ahí les va, de una vez les aviso. Sino decir, ok, este tema ya sé yo por ende que es complicado, entonces ¿cómo sacamos el canal para que lo podamos trabajar en conjunto, ¿no? Sí. Como anticiparte a la dificultad, pero no avisarles a tus alumnos, porque si no ya mentalmente entran en un bloqueo mental, así, ay, no tiene dorada. Sí, todo esto lo digo desde un punto como súper utópico en el que la educación pudiera ser perfecta y es un profe que todos quisiéramos tener y es una materia que todos quisiéramos llevar también de esa manera, ¿no? Yo tenía un profe en la universidad que me enseñaba historia del arte y yo jamás en mi vida había disfrutado una clase de historia así, nunca en la vida, hasta ese profesor, ¿no? Y me acuerdo que era un maestro que tenía muchísima energía y nos hacía dibujitos así como de las reinas que habían conquistado tales cosas y siempre estaba dibujando en el pizarrón así un montón y hacía monitos así como bien gorditos y bonitos y nos explicaba con ellos y luego hacía esquemas como mentales para que entendiéramos cronológicamente y ahí ponía ejemplos muy sencillos, ¿no? Eso es el dinamismo en una clase precisamente. Ajá, y también te digo que creo que él tenía la ventaja de que su nivel de energía estaba hasta arriba siempre, ¿no? Así a las 7 de la mañana cuando todos estábamos así como vegetales. Coca. No, yo creo que solamente se bañaba con agua fría. O sea, no quiero pensar que nunca, güey. No sé, sí. Pero una energía como muy... Tenía la mandíbula. Yo lo quiero mucho a mi profe David. Pero lo chido de él es que creo que dominaba a tal grado el tema que tenía la posibilidad de jugar con los conceptos, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que nos explicaba el barroco como la temporada barroca, como si metieras en la licuadora un montón de cosas de postres que no se parecían entre sí y lo licuaras todo junto y ahí está, ¿no? Como cosas que no tienen un sentido como congruente en común. Y así explicaba como un periodo de la historia como la licuadora con todas las secciones separadas y el barroco lo mezclabas todo y así hacía como todas imágenes visuales muy claras para nosotros. Okay.
Y te digo, no podríamos decir tampoco que todos los profes tendrían que tener este perfil, así como de juveniles y enérgicos, porque yo misma no lo tengo, pues. Pero sí creo que dominar los temas ayudaría muchísimo en el sentido de que va a ser mucho más fácil explicarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a la situación de que nuestros estudiantes no saben de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Es la primera vez en su vida que lo escuchan. Justo eso, ¿no? Que también comentamos el episodio pasado que un error en el que tienden a caer muchos es enseñarles a los alumnos como si ya supieran el tema. Entonces, pues sí, poder llegar como a deconstruir el tema también, o a explicarlo como de una manera más digerible también para poder llegar a ellos. Sí. Otro punto, el siguiente punto es, pues ese justamente que enseñar con el dominio del tema. Bien. Estoy a la vanguardia hoy. Spoiler alert. Ya te voy a dejar de decir todo antes de meter mi cuchara. Pero sí. Entonces, bueno, como ya tocamos ese punto, vamos al siguiente. Enseñar con la meta. Bueno, esto es también un poco lo que comenté hace ratito de enseñar con la meta de transmitir al alumno más que con este celo del conocimiento, ¿no? Salud. Gracias. El siguiente punto sería también enseñar con planeaciones previas y tener un método o una guía, porque luego hay profes, sobre todo en talleres y cosas así, en clases como clases particulares o clases así que tú pagas aparte fuera de una institución que pues ahí ya la institución les exige a los profes que sí tengan una planeación, ¿no? Y así guías. Entonces cuando tú vas a un taller o una clase así particular, pues tú depositas tu confianza en ese profe, ¿no? Le estás pagando porque se supone que ellos saben y ellos te van a guiar hacia ese lugar a donde quieres ir. Y hay muchos profes que no como que no transparentan su guía, ¿no? O su método. O sea, parece como que, ay, a ver, ¿qué le enseñó hoy? Ay, pues no sé, a ver, esto. Y, o sea, y pues no se siente que tenga una estructura. Una estructura, exactamente. Sí, me ha pasado. Una vez tomé una clase de bordado, creo. Pero no me gustó nada porque toda la clase de la morra se la pasó contándonos todas las penas de su año, así como lo mal que le había ido. Y ya así le decía, oye, no entiendo esto. Y ella se ponía a hacerlo y ella decía, mira, es que es así. Y lo hacía ella y luego ya me lo daba y yo seguía haciéndolo todo pésimo. Decía, ¿por qué no te detienes un poco en el drama de tu vida? Y no me gustó nada la clase porque como que todos sí se enrollaron así en el drama de la novela, de la historia. Y yo estaba así como de, no estoy aprendiendo nada, güey, así. Y salí con una cosa toda fea y me puse muy triste porque no aprendí nada. Y qué triste, ¿no? Sí, precisamente en esto de talleres, a mí también me tocó así con maestros de batería, pues que así, a eso voy al siguiente punto. Que presentar que va a aprender y que se note el avance de la clase, o sea, que tú sepas a qué vas, ¿no? No, o sea, no es como, voy a aprender batería, ok, pero ¿qué me vas a enseñar, no? O sea, pues me vas a enseñar ritmos, me vas a enseñar coordinación, me vas a enseñar, no sé. Sí, ¿qué hago aquí? Enseñar, no sé qué significó eso de enseñarle chichi. Es que Daniel le está haciendo señas angélicas obscenas. ¿O no? Entonces sí, esto de que porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy dando talleres de macramé, para los que no sepan qué es macramé, es pues así, hacer nuditos con cuerditas. Hasta construir cosas bellísimas. Construir cosas increíbles. Y me ha pasado que me preguntan, ¿no? Bueno, la verdad es que la primera vez que desarrollé el taller, no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Y luego ya conforme, la verdad es que mi primer taller sí fue un poco el conejillo de Indias para que yo armara el taller. Y y pues ya con ellas me fui llevando una estructura que se me hizo chida y ya la agarré para mis siguientes talleres.
Y entonces ahora ya cuando me preguntan yo les puedo decir, no, pues mira, en la primera y en la segunda clase vamos a ver los nudos básicos, luego a partir de ahí ya puedes empezar a hacer una pieza, porque luego la gente se desmotiva si también les enseñas cosas y ellos no empiezan a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esto, pues de que les dices, esto vamos a ver y así vamos a ir avanzando. Y entonces así cuando tú ya vas a la clase y empiezas a ver que sí te están llevando por ahí, ¿no? Por ese caminito, pues dices, va, qué chido. Sí, además, creo que la estructura da confianza a quienes están tomando los talleres o las clases, claro, para saber que van a llegar al punto en el que ellos quieren llegar. Porque a mí me pasa con algunos alumnos como que son más impacientes y dicen, pero es que esto y esto y esto, y se quieren brincar como 10 pasos adelante. Y yo les digo, es que sí vamos a llegar ahí, pero no podemos llegar a B si primero no sabes dibujar A. O sea, porque si me brinco ya, entonces te vas a ir de cara. Sí. Necesitamos que domines la base para que ya después puedas empezar a migrar a la siguiente etapa, ¿no? Y cuando no saben el programa, pues es así como una especie de desesperación, ¿no? De, bueno, pero yo no quería aprender esto, ¿no? Yo quiero aprender esto otro, que ahora vamos a llegar allá. Y cuando ven el programa es así como de, sí vamos a llegar, pero fíjate todo el camino que necesitas recorrer antes. Y luego hay profes, pues, que nunca te dicen cuándo vas a llegar allá, ¿no? O sea, nomás te dicen, tú sígueme pagando y no hay bronca. Como la canción. Te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. No hagan eso. Sí, yo les voy a enseñar, tengan paciencia, y así. Entonces, pues no está chido. El siguiente punto es detenerse cada tanto para ver si todos los alumnos están siguiendo el ritmo. Precisamente por este rollo de que hay alumnos que a lo mejor también son más introvertidos y les da pena, ¿no? Preguntar, o les da pena decir que no entendieron, o ni siquiera saben que no entendieron, ¿no? Porque me ha pasado como alumna, así como de no sé qué preguntar porque no estoy segura de lo que no entendí. No entendí nada. Sí, no entendí nada, se puede regresar desde el buenos días me perdí. Y también creo que eso es como tener la noción de que no todos avanzan al mismo ritmo, ¿no? Ajá, exactamente. Porque no traemos el mismo antecedente educativo, pues hay quienes traen un antecedente mucho más pues mucho más amplio, y hay quienes han ido más lento, ¿no? O tienen una manera de aprendizaje distinta. Ajá. Y también creo que es muy útil, como por ejemplo en los talleres, como hacer algunos ejercicios básicos para nivelar al grupo, o para calibrar quiénes son los que necesitan más apoyo. Porque como mencionábamos en el capítulo anterior, esta parte en la que tú decías que a veces, o yo decía, no sé quién, a veces es más fácil trabajar con los alumnos que son más como rápidos, o que agarran todo más rápido, porque es el alumno ideal que todos quieren tener. Pero los que de verdad te necesitan son los que les está costando más trabajo, ¿no? Los es como el meme de esos niños nadadores que tiene, al que nada bien, la mamá la tiene agarrada y a la otra que se está ahogando, ¿no? Así, los alumnos malos. Ojalá que sepan cuál meme. Ahora ahí se los ponemos en el Instagram. Vamos a subir en Instagram. También puedes como apoyarte de a los alumnos como estos que dices, ¿no? De que ellos se quieren ir así en fa hasta lo que sigue. Entonces, en esos ejercicios de nivelación, pues dices, bueno, yo apoyo a esta alumna que está un poquito más lenta, y tú que también agarraste el rollo bien rápido, ayúdale a ese de allá que también va un poco lento, ¿no? Uh-huh. Y ellos hasta se sienten importantes, ¿no? Así como, ay, sí, la maestra me eligió para ayudarle. Como yo no sé si eso viene en tu lista y me voy a adelantar otra vez, porque soy una brincadora de puntos. Pero ahorita me hiciste recordar que yo considero muy importante como aprender a integrar al grupo, para que además ellos tengan esta habilidad de como retroalimentarse mutuamente, porque muchas veces esa complicidad que existe entre los estudiantes no va a existir hacia el maestro, porque pues tú ya representas otra figura simbólicamente. Sí. Y entonces yo siempre trato de promover mucho que se aprendan los nombres como de sus compañeros, porque a mí hasta me hace mucho ruido cuando dicen, es que la compañera, y es que el compañero, le digo, no, se llama así, así como, y la primera clase nos presentamos y hablamos un poco de nosotros, y tal vez a eso no se te pega siempre, ¿no? O sea, y yo trato de aprenderme los nombres de todos como rápidamente, pero sí veo que hay como una dinámica muy distinta cuando entre ellos aprenden a colaborar y se sienten en confianza de preguntarse cosas y explicarse cosas.
porque cuando no lo hacen siempre son extraños, ¿no? Y hasta hay una dificultad para participar porque estás rodeado de un montón de extraños, ¿no? De hecho, pero en cambio si es tu compañero que sabes cómo se llama y que te explica cómo se usa cierta cosa, pues ya se vuelve una persona en la que estás como cobijado, ¿no? De algún modo. Entonces yo también agregaría como promover la integración entre tu grupo, ¿no? Aunque sea una clase de 3 días. Sí, uno de los puntos es ese, que es... Ay, perdón, ya. ¿Spoiler otra vez? No, prendo. Generar un ambiente de confianza, o sea, tanto entre alumnos como de maestro-alumno, porque también este punto negativo que habíamos dicho también en el capítulo anterior, de los maestros que generan el miedo, ¿no? Y que ya no quieres preguntarles nada porque te da miedo que te vaya a humillar enfrente de toda la clase. Entonces sí, generar el ambiente de confianza y pues como dices, ¿no? Que no se preocupen tanto porque pues ya saben con quiénes están ahí, que son con sus compañeros. Y contigo también, pues que ya. Pero otro punto que también es importante es mantener reglas de respeto. Porque luego puede haber como demasiada confianza entre tanto entre alumnos como entre profesor-alumno. Como esto que decías tú, no recuerdo si lo dijiste en el capítulo o fue fuera de grabar, que decías que había alumnos que luego se llevaban mucho con los profes y pues ya dentro de la clase era de que así los hostigaban. Les hablaban ya muy golpeado, muy así, muy llevados, ¿no? Y pues de eso ya hasta era incómodo para los otros que no se llevaban así, ¿no? Como, ay, ¿por qué le está faltando el respeto así al profe? Y también, pues, es que a mí siempre me hace ruido como este sentido de la jerarquía, pero creo que sí es importante, como dices, conservar un sentido de respeto, porque al final si no respetas a la persona que te está impartiendo como un conocimiento o compartiendo algo, pues no te lo tomas en serio. Exactamente. Y creo que si no hay esa relación de respeto, fácilmente puedes brincarte a decir, este güey no sabe nada, ¿no? Y eso es, creo que quieres aprender de alguien que admires. Claro. Y si no lo respetas, no. Si no lo admiras, no lo respetas, ¿no? Porque te vale. Sí, lo siento como un punto muy importante. Y también esta cosa entre compañeros, creo que el respeto sí yo, desde el día 1 como que trato de identificar qué dinámicas trae el grupo como anteriores y también cortarlas de tajo como esto no se va a permitir aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos crear un ambiente de libres opiniones, ¿no? Y claro, que no digan, ay, ese güey es un pendejo. O sea, como porque quiero opinar. ¿Cómo que no sabías eso? Ay. ¿Y por qué? Porque eso lo que hace, pues sí, es retrasar todavía más las dudas, ¿no? Sí. O volverlas como inaccesibles. Sí. Y pasa mucho, creo, en las dinámicas porque siempre hay alguien en el grupo que no se integra del todo bien. O sea, no sé, yo no soy psicóloga, pues, pero pasa como que eventualmente alguien que se sale de la dinámica general y todo el salón lo ataca, ¿no? O sea, como que se unen en frente común para molestar a esa persona. Y cuando identificas quién es esa persona, pues es tratar como de que esa persona también le baje 2 rayitas de su, o así como que siempre estar a la defensiva. O sea, que no esté a la defensiva pensando que todo el mundo va a estar tras de él o ella. Y que los demás también se despejen y vean que están siendo violentos, ¿no? Porque muchas veces maestros, a mí me tocó en el aula, que yo no era el sujeto del ataque, pero veía cómo atacaban a ciertos compañeros y los maestros mismos como que hasta se reían, ¿no? O sea, como que se volvían cómplices de esta misma dinámica. Y te digo, yo siento o pienso que es un fenómeno psicológico de la manada, ¿no? O sea, en que la manada va a identificar al eslabón más débil o al más extraño o no sé bajo qué dinámicas funciona. Y lo van a atacar en conjunto. Y entonces el maestro, como forma parte de la manada, como esta naturaleza de integración, se unen como en un frente común para molestar a este que no. Y entonces esta persona lo que hace es dañar mucho más su autoestima, ¿no? Y que esto se vuelva un proceso de aprendizaje. En una aberración a la escuela o en un montón de recuerdos muy dolorosos y traumáticos sobre lo que fue su desarrollo. Y no es nada más que te rías de que se vistió chistoso o de que contestó mal o así,
sino que estás dañando íntegramente sus procesos de desarrollo. Sí. Y más si son niños, ¿no? Que creo que Sí. es lo peor, porque también pasa en esas Muchísimo dinámicas. más traumatizante. Ay, Después no. se me ocurrió un meme. Sí, sí. El meme del babo que está ahí y cuando la clase se pone bien chido el cotorreo, pero tú eres el maestro. Ay. Ah, te acuerdas que tú eres el profe. Sí, es que a veces creo que es muy fácil como perder de vista que tú eres el que está llevando la batuta de esa dinámica, porque a mí mis alumnos me caen muy bien, ¿no? Y me pasa que a veces quiero como, o sea, como que se me olvida la línea que hay entre nosotros de convivencia, y yo quiero platicar con ellos y contarles mis cosas y que ellos me cuenten las suyas, pero digo, no, pues es que yo no soy su amiga, ¿no? Ajá, Yo soy su maestra y vengo como a impartir algo. Entonces, sí entender como que existen estas dinámicas y existe la posibilidad de dialogar y conversar de otras cosas. Pero trazando un límite. Ajá, y también regresándolo siempre al tema que es el que nos concierne, ¿no? Claro. Porque de repente hay gente que se pone a hablar de cosas que no necesariamente tienen congruencia con los temas. Y dices, bueno, sí, muy, muy bien tu aportación, pero volvamos al tema, ¿no? Ay. Sí, y creo que es como, como somos personas y nos desenvolvemos en dinámicas sociales como muy comúnmente, creo que eso también vuelve compleja la figura del maestro, ¿no? O sea, porque te digo, que puede ser un maestro bien buen pedo y perderte entre la línea de amigos, o puede ser un maestro muy rígido y jamás eso dejar que socialicen tus alumnos. Entonces creo que sí hay un punto medio entre esas dos cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Y buscar ese punto medio, pues es ahí donde está el verdadero... La piedra angular. Sí, la verdadera tarea. Sí. Bueno, otro punto es la paciencia. Es muy importante. Sí, De ambos lados. Del alumno y de profe. Porque de profe, pues, es como... O sea, pues, tienes que enfrentarte, ¿no? Si estás en una institución cada semestre o cada año, que vas a dar la misma clase a nuevas personas que son nuevas en el tema, pues te vas a enfrentar a que no saben. O sea, eso van. No saben de qué les estás hablando, no saben cómo lo van a aprender, no sabes tú cómo precisamente va a ser su proceso de aprendizaje. Entonces creo que es muy importante la paciencia. A mí me ha tocado en talleres que, pues no sé, como yo es que cuando llegas a dominar algo en cierto nivel, ¿no? Entonces ya se te hace tan fácil que lo puedes hacer incluso haciendo otra cosa con los ojos cerrados. ¿No? Ajá. Y para ti es como, es que es muy fácil, ¿cómo es que no te sale, no? Pero pues sí, porque tú ya lo has hecho muchas veces. Y esa otra persona está siendo verdaderamente nueva en el tema y puede que a lo mejor tú cuando lo aprendiste más rápido, o puede que pues estas personas no necesariamente tienen que aprenderlo así de rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, me iba a platicar que me había pasado con alumnas así también en el taller de macramé, que me sorprendía, ¿no? La poca retención que tenían de repente, porque yo les acababa de explicar un movimiento así literalmente, que pasas este hilito por aquí y luego el otro lo metes por acá, y entonces tenían que volverlo a hacer y ya no se acordaban de lo que les acababa de decir un segundo antes, ¿no? Entonces yo así como, ay, ok, tranquila, paciencia, y yo te lo vuelvo a explicar. Y había unas que me decían, ay, maestra, perdón, es que otra vez ya no me acuerdo. Y, no hay bronca, pues para eso estoy, ¿no? Pregunta las veces ya que se acabe el taller, pues ahí sí ya, a ver, ¿cómo les...? Ya que me vaya, ahí sí ya no sé. Pues ahí sí ya. Ojalá que hayas tenido todos estos 2 meses para practicarlo. Pero, entonces, sí, es que creo que también una cosa que nosotros hemos practicado tanto ya está bien sellada en nuestro cerebro, sí, ¿no? Y entonces por eso que dices, a veces parece muy sencillo de hacerse, uh-huh, y explicarlo, dices, pues así es, así no hay otra forma de explicarlo más fácil. Y cuando alguien te dice, no, es que no lo estoy entendiendo, creo que también es entender como esta situación biológica en la que su cerebro está por primera vez pasando por un lugar en el que jamás ha estado, y que es así como de, ¿qué? ¿Qué es toda esta información que está llegando, que jamás he usado mi mano para hacer esto? No entiendo nada. Sí. Y entonces, como dices, la paciencia es la clave también para que alguien deserte o no de una, uh-huh, nueva cosa, ¿no? Y sobre todo hablando de actividades artísticas.
Porque cuando estamos haciendo algo por primera vez, sobre todo en el arte, creo, hay un antecedente en que uno piensa que nunca va a poderlo hacer bien, ¿no? Sí. Y que dices, no, es que yo no sé qué estoy haciendo, lo estoy haciendo mal, nunca lo voy a poder hacer así de bien, porque no conoces la noción de la exploración del error y la falla, ¿no? Que te va llevando a esos lugares. Y yo siempre, bueno, me pasa mucho, sobre todo con mis alumnos de foto, que les dejo una tarea, la ejecutan y cuando les pregunto cómo les fue, todos se dicen mal, no sé, es que no sé qué. Y cuando veo sus fotos digo, no manches, es que ahí está todo lo que tenían que hacer y está muy bien hecho, ¿no? Porque nunca dicen, porque siempre creen que les va mal, o sea, porque no tienen la noción de que estoy explorando una nueva cosa y lo intenté y este es mi resultado, ¿no? O sea, eso no está mal, que no te salga a lo mejor a la primera o que no te salga exactamente igual que al fotógrafo que lleva 50 años ejerciendo esto. Manches. O sea, como ténganse paciencia también ustedes y sí les digo, es que son un grupo como muy diverso y con muchos talentos como distintos, pero que ellos mismos están así como comparándose con yo no sé quién. Y entonces todo el tiempo están así como mal, no sé, no me salió, no entiendo. Y yo, es que sí estás haciéndolo, ahí está, véanlo con sus ojos, así. ¿Por qué no se ven con mis ojos? Ojalá pudieran verse con mis ojos. Ajá, y creo sobre todo en el arte, la situación del error es parte muy como importante o parte medular del proceso de avance. Sí. Porque a lo mejor si eres médico no te quieres equivocar, ¿no? Sí. O si eres abogado no te quieres equivocar. O ingeniero. O sea, si tú te equivocas, el error va a llevar un montón de situaciones como... Va a crecer como una bola de nieve y no quieres ser ese que se equivocó porque no puso atención en su clase de matemáticas 6, ¿no? Pero cuando estás en el arte, puedes el error convertirse en un nuevo camino que tomar hacia donde como avanzar, ¿no? O en una nueva exploración que no habías como previsto. Y eso es la gran libertad que nos da como también este ejercicio de exploración, ¿no? Que te digo, los alumnos como vienen también de metodologías de ciencias exactas, vienen así como de, no, yo soy un fracaso, no sé hacer esto, nunca voy a saber, no soy bueno en esto, ni acá, ni a nada, nunca voy a agarrar una cámara en mi vida, y tú dices, está bien, ¿no? O sea, sí, no, y ya los abrazas y les dices, ya, yo no soy tu maestro de mate de la secu. Pero sí, es un proceso muy interesante, sobre todo creo que en la educación artística, ¿no? Como hay que sacarles de la cabeza todos esos conversaciones mentales en las que se autoflagelaron. Sí, se castigan demasiado. Sí. Y el último punto es mantenerse como profesorado actualizado si es que la materia lo requiere. Por ejemplo, pues en medicina, ¿no? Que decías. Ajá. Pues si no vas a enseñar unos métodos todos arcaicos de... Sí, ya ha avanzado, ¿no? La medicina y la ciencia, pues no te vas a quedar ahí. Sí, tómense su orina y todos, ¿qué? Profe. Sáquense la sangre cuando se enferme. Sí, lavarse las manos no, para que los insectos, los microbios no existen. Profe, ¿qué? Pónganse sus caretas de pájaro. Sí, porque, pues es que yo creo, como dices, que si el medio lo requiere, pero creo que todos los medios se actualizan todo el tiempo y no se me ocurre ninguno que exista que no necesites estarte actualizando. Pues a lo mejor en la historia, ¿no? Porque la historia pues ya pasó. No sé si haya actualizaciones ahí. Pero hay nuevas perspectivas históricas que se van tumbando, que van tumbando las más arcaicas, ¿no? Por ejemplo, como esto de la rebelión de los vencidos, en la que ya escuchamos la historia de la otra mitad de la gente que no... la visión de los vencidos. Sí, perdón, la visión de los vencidos. Que es un texto, no me acuerdo ahorita del autor. Es de López Portilla. Ajá, que este texto, por ejemplo, los que no lo hayan conocido antes, habla como de la visión de las personas que fueron derrotadas en la conquista. Sí. O sea, como, ¿cuál es la otra cara de esta moneda, no? Y lo interesante también, como pensando en la historia, es que hay nuevas propuestas de leer la historia, ¿no? O nuevos enfoques, de acuerdo, así que ya no son tan racistas en la actualidad, que ya no son tan sexistas, cierto, o sea, que nos plantean una fuente crítica de, okay, esto ya pasó y ya no lo voy a cambiar, pero ¿cómo vamos a hacer la lectura de estos eventos desde la actualización, ¿no? Ajá. Entonces sí, creo que cualquier cosa que enseñemos podemos seguirnos actualizando, sí, hasta en el macramé, nuevos materiales. No sé, también, a lo mejor sí, nuevos materiales, sí. Pues bueno, ahora vamos al último tema que queríamos abordar en este
capítulo, que son las 10 reglas para alumnos y maestros de Corita Kent y John Cage. Tú eres la experta, háblanos un poquito. Algo breve para que no sea tan... No soy experta, solamente es un tema que le tengo mucho cariño y que por eso le dije a Angélica, yo quiero. Pues Corita Kent fue una... Déjenme, aquí tengo su biografía brevemente. Se llamaba Elizabeth Kent. Después se llama como hermana Mary Corita Kent porque fue una religiosa católica. Pero lo interesante de su perfil es que era una religiosa católica que estudió artes. Y entonces al estudiar artes se convierte en educadora, o sea, como en la enseñanza de las artes, y ella tenía un espíritu muy revolucionario en el que sus piezas eran como carteles de protesta contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y contra la religiosidad como extrema, ¿no? O sea, como que hacía cuestionamientos fuertes hacia lo que para ella era amar a Cristo desde una perspectiva como más liberal, ¿no? En ese entonces considerada así. Y entonces ella tenía como muchísima escuela de Andy Warhol, o sea, le tenía mucha admiración y trabajaba con serigrafía, lo que le permitía generar muchísimas piezas que se volvían como propaganda de algún modo, ¿no? O sea, que imprimía estos carteles con letreros como haciendo protesta contra las guerras y se volvían como, pues no sé, de mucha dispersión, ¿no? O sea, posible tenerlos en muchos espacios. Y a mí lo que me gusta más de ella es que enseñaba desde un espacio de mucho amor y como muchísima empatía, ¿no? Y además se asocia con John Cage, que pues fueron contemporáneos de la época. John Cage es uno de los, pues, artistas más influyentes del siglo XX, creo yo. Bueno, según su biografía. Y él era músico, él, ¿no? Ajá, él hace muchos tratados sobre música, sobre la experimentación en el sonido, y sobre movimiento Fluxus, que tiene que ver con un juego de experimentación y tratados de llevar al arte a límites que en ese entonces no eran explorados, ¿no? Entonces lo interesante de esta unión es que hacen una serie como de tratados respecto a lo que la educación de las artes podría ser, como dices, en este sentido utópico, y Corita Kent escribe estas 10 reglas. Ajá, se supone que ella las escribe y se basa como, en una de ellas se basa en John Cage, bueno, según lo que yo leí. Y luego pues ya como que a él ya lo asociaron por siempre con estas reglas y la verdad es que él sí las promovía mucho, pero en sí creo que él no participó para hacerlas. Pues me parece que surgen con base a la colaboración que ellos tuvieron, entonces ella como que sí tiene una inspiración y también la plataforma que ella tiene para explorar todo esto parte de pues su relación con John Cage, ¿no? Y John Cage al final pues es como mucho más famoso, a lo mejor también por eso lo asocian con él. Como ya el portador, ¿no? El portavoz. Porque Corita Kent también al llevar un perfil religioso pues tenía como esta situación de no proclamar como no proclamar como su figura como una figura de artista, ¿no? Porque ella primero era una hermana católica. Y además la iglesia pues también ahí medio la retenía como diciendo, ¡ey, eso no te toca a ti! No te vayas para allá. No estés haciendo un tanto desmadre. Tú eres una oveja de aquí. Ajá, y eso es lo interesante. Y si les interesa también ver el trabajo de Corita Kent, en Google pueden encontrar un montón de su trabajo como visual. Y todavía, para mí, es muy vigente, ¿no? O sea, tiene muchísima exploración, como muchísima escuela del diseño contemporáneo, ¿no? O sea, ahí van a encontrar varias cosas que a mí me llaman mucho la atención, en el sentido de su selección de la paleta de color y la forma de expresar sus mensajes. Entonces, los invito a googlearla. A googlearla. Y ahora sí, dínoslas. Vamos ahora con las reglas. Vamos a enumerar otra vez. Primera. La primera es, encuentra un lugar de tu confianza y después trata de mantener en el tiempo esa confianza. O sea, como que si vas a hacer una licenciatura, o sea, busques una que le tenga, una un espacio que digas, aquí sí. Ajá, en el que confíes, que revises todo y digas, sí, yo les creo. Y en el tiempo se mantenga para que concluyas ese objetivo, ¿no? O sea, que no nada más entres y salgas. Ajá, sí, eso significa. Aunque es raro que pase eso, ¿no? Porque luego de repente sí nos encontramos ahí con maestros que nos desmotivan de repente o cosas que se atraviesan y nos desmotivan y dices, ay no, ellos no tienen nada que enseñarme, ya me voy. En nuestro ego de alumnos que creemos que sabemos todo, pero bueno. Pero por eso la confianza es clave, ¿no? Ajá, sí. Porque dices, yo confío en este proceso, ¿no? Aunque va a ser difícil a veces. Sí, aunque te vas a enfrentar con cosas que a lo mejor no están tan chidas durante el proceso, pero ves hacia una meta. La segunda es obligaciones generales de un estudiante, 2 puntos. Extraer todo de su maestro, extraer todo de sus compañeros y de sus compañeros de estudios.
O sí, sea, que es lo mismo sacarles que el jugo. ¿no? Ajá, sacarle el jugo tanto al maestro como a tus compañeros, tus compañeros. Bueno, en el Sacarles sentido eso que llevan de dentro. conocimiento. Estamos hablando de cosas abstractas, por favor. No todo es literalmente. La tercera son las obligaciones generales de un maestro sería extraer todo de sus estudiantes. No todo. Solo Bueno, lo intelectual. en base, sí, de sus capacidades. Así es. La cuarta es, considéralo todo un experimento. O sea, esto es como parte de, tente paciencia y Permítete el error. permítete el error. La quinta es, sé autodisciplinado. Esto significa encontrar a alguien sabio o inteligente y elegir seguirlo. Ser disciplinado es seguir el buen camino. Ser autodisciplinado es seguir un camino mejor. Ah, ten gente a la que admires. Sí, eso es muy importante. Sí, eso está chido, ¿no? Porque como que vas viendo por dónde se fue esa persona que admires, pues, que a lo mejor sigue en el camino que tú quieres ir. Y pues ahí está el guía. Un Yoda. Un Yoda, tu maestre. Sexta. Nada es un error. No existe el ganar ni el perder, solo el hacer. Ah, O sea, abandona el perfeccionismo. el que no hace, Déjalo ir. no está. Haces, luego existes. Haces arte, luego eres. La séptima es, la única regla es el trabajo. Si trabajas, llegarás a algo. Son las personas que hacen todo el trabajo constantemente las que finalmente consiguen las cosas. O sea, eso de que dicen, ¿no? Que la inspiración te tiene que agarrar trabajando. Sí, hay que esforzarse por alcanzar lo que se quiere. No nada más decir, ay, es que yo lo quiero mucho y no llega, sino trabajar. Voy a escribirlo en mi libreta para que llegue. Y ya no voy a hacer nada más. La octava es, no trates de crear y analizar al mismo tiempo. Son procesos diferentes. Sí, eso significa que muchas veces queremos justificar lo que estamos haciendo desde el momento en que lo estamos haciendo y eso nos mete en un espacio de frustración. Uh-huh. Entonces hay que respetar como que los dos tienen un tiempo diferente y cuando estamos haciendo y después cuando estamos analizando es un ejercicio distinto que requiere otras habilidades y otros tiempos. Hasta lo puedes resignificar, ¿no? Lo que pensabas que ibas a hacer por un lado ya se va por otro y te puede llevar a lugares chidos. A lugares inexplorados. La novena es, sé feliz siempre que puedas. Disfruta de ti mismo o misma. Es más fácil de lo que piensas. Disfruten su vida. Disfruten lo que hacen, o sea, disfruten el experimento también. Sí. Si lo estás sufriendo, ya no lo hagas. Ya no. Décima. Estamos rompiendo todas las reglas, incluso nuestras propias reglas, que esto es lo que dice John Cage, que es por lo que lo asociaron, ajá. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando mucho espacio a la incertidumbre. La incertidumbre, esa gran Drop palabra. the mic. No, porque Daniel se enoja si le tiramos el micrófono. Va a hacer un ruido horrible. Pero imagínense. Sí, esto es básicamente como dejar espacio para lo que no sabemos que va a pasar y que nos lleve como en una canoa. Aquí hay una sugerencia extra. No sé si sea también de ella. Sí, es de ella, bueno, ¿verdad? es parte del mismo texto. Ajá. La sugerencia extra es, mira siempre a tu alrededor, ve hacia todo, ve siempre a clase. Ay, soy un buen estudiante. Lee todo lo que caiga en tus manos, hasta el champú. Ay, sí. Mira películas atentamente, con frecuencia, guárdalo todo, podría ser finalmente útil. Sí, nunca sabemos a dónde nos van a llevar nuestras inquietudes y nuestras curiosidades. Como decía Steve Jobs, ¿no? Que los puntos se unen hasta el final. O sea, a veces puedes aprender cosas que parecen no tener relación, pero hasta que ya te llevan a ese punto que en retrospectiva dices, ah, mira, esto que aprendí en este lugar me sirvió para donde estoy ahorita. Jodorowsky decía que todas las cosas que nunca estamos perdiendo el tiempo, todo lo que estamos haciendo nos está llevando a un lugar. Sí. Solo hay que ver que sean los lugares a los que queremos llegar.
fan de las Qué cosas que hermoso. hacemos, sí. Ay, pues creo que con eso podemos dar cierre a este bonito capítulo. Finalizado este tema, ahora sí. Ajá, teníamos por ahí un creativo pendiente, ¿no? Ah, sí. Bueno, primero el ejercicio de reflexión es para ustedes, pregúntense desde dónde comparten sus conocimientos. O sea, a otras personas cuando dicen, ay, dato curioso, o cualquier conocimiento que compartan, ¿lo están haciendo por el amor al conocimiento o desde un ego, ¿no? De, miren, yo soy la pistola porque sé todo esto. Entonces, pregúntenselo. Y ya que cuando te respondan, pues hagan lo mejor. Entonces, vamos con el creativo. Es hacer una carta de gratitud a tu mejor profe. Aunque no le llegue, aunque no se la vayas a dar. O profa. O profa. Sí, o sea, la idea es escribirlo como para ejercitar la gratitud y recordar este espacio en el que tú obtuviste algo que fue muy valioso para ti. Sí. Y nada más por ti, pues, o sea, el profe que... Ese, pues ya sabe que... Seguro ha de saber que sí hace bien su chamba. Y, pues, digo, si se la puedes, gracias, hacer llegar, pues súper mejor. sí, también. Es muy... Siempre... También está chido eso de hacerle saber a la gente cuando algo hacen bien y... O sea, creo que es algo que deberíamos ejercitar más también en general. Sí, estoy ¿no? de acuerdo. Decirle a la gente cuando algo dices, ah, eso te salió bien chido, o está bien Angélica, chido tu este capítulo vestido, te salió sí. bien chido. Daniel, esta grabación también te está saliendo bien chida. Muchas gracias. A mí misma, qué bueno que agradeces bien chido. Ana has spoileado bien chido. Ahora, ay, pues yo no sabía que estábamos pensando lo mismo. Conectadas. Ese luego es el problema también de tener un pensamiento tan... Digo, no un problema que está muy chido, pero vamos a llegar a las mismas conclusiones al Eso final. está chido. Sí. Pues gracias por escucharnos. Gracias, tribu. Gracias, tribu. Les toca... Gracias por creer. Y ahora les toca crear, tribu. Y bueno, escribir su carta también. Adiós. Bye.